reino del Altísimo. Ha llegado la hora de la guerra espiritual. Escuchad la orden del Señor de los ejércitos. Vestíos de toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración constante, nuestra fuerza en la batalla. ¡Firmes en el frente! ¡Jehová de los ejércitos va adelante! ¡No retrocedan! Porque el cielo pelea con nosotros. Nos ceñimos el cinturón de la verdad. Nuestras almas no temen más. Mentira y sombra retroceden, porque la palabra viva nos guiará. Avanzamos en nombre del Eterno, con la verdad como fuego celestial. El enemigo cae ante su gloria. Somos luz en la oscuridad. Con la coraza de justicia marchamos, cubiertos por el honor del Rey. Ninguna flecha traspasa su gracia, en su justicia firme estaré. Justicia del cielo nos defiende, tu poder es nuestra paz. Con el Cordero al frente del ejército, ninguna fuerza nos vencerá. Nuestros pies calzados con su paz, caminan firmes sin mirar atrás. Por montes, fuego, aguas profundas, llevamos su reino, su verdad. Paz del Eterno, fuego que avanza, el Evangelio es nuestra señal. Donde marchamos, el cielo ruge y toda oscuridad se irá. El escudo de la fe levantamos, los dardos del maligno se apagan ya. Nada podrá romper nuestro muro, Jehová pelea y vencerá. Rey del Altísimo, muro divino, fortaleza del gran yo soy. No tememos, el cielo avanza, el reino eterno es del Señor. El yelmo de la salvación nos cubre, nuestras mentes en Cristo están. Nada confunde, nada destruye, la victoria en su cruz nos da paz. Salvación eterna, corona santa, resplandece la gloria del Rey. El enemigo tiembla y huye, porque Jesús reina con poder. Tomamos la espada del Espíritu Santo, la palabra viva corta el mal. Fuego y luz brotan de su filo, es el arma celestial. Espada ardiente, voz del Altísimo, tu filo arde con verdad. Los cielos truenan con tu fuerza, la victoria ya se da. Y en oración nos mantenemos firmes, el cielo escucha nuestro clamor. De rodillas el reino avanza, el Espíritu sopla con poder. Guerreros del reino, no temáis, el león de Judá
sido derrotado. La verdad permanece para siempre. ¡Firmes, soldados del Altísimo! Cristo ha vencido y su reino jamás caerá. Amén. Amén, gloria a Dios. Sean bienvenidas todas ustedes. Qué bonito verlas. Empezamos como siempre con una declaración del Señor. Buenas noches con todos. El Salmo 30 nos dice así: Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer de la fosa de la muerte. Canten al Señor, ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero en la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad decía, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí, y me quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia. Le dije, ¿qué ganarás si me muero? ¿Si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto, me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Amén. 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 Señor, gracias por un día más que nos das para levantarnos con poder y con tu fuerza, para orar y clamar por nuestros hijos, para interceder por ellos. Gracias, Señor, por este día lunes, donde empieza una vez más, no empieza, sino donde continúa una vez más la batalla por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y te damos gracias por la palabra que hoy va a ser soltada. Gracias, Señor, te damos por esa maravillosa revelación que tú trajiste. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos a ti la gloria y te damos la honra. Sean confundidos tus enemigos y nos escondemos en ti, Señor, nos escondemos en ti. Enmudecemos toda lengua que se levante en contra de tu conocimiento, en contra de lo que tú quieres hacer. Y gracias, Señor, porque cubres a simiente santa con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, yo les había contado que tengo una bomba, una bombita más. Hace como quizás un poquito más de una semana, cuando estábamos en Simiente Santa y una de ustedes estaba orando, no recuerdo quién, creo que fue Liz. Y bueno, un poco que les voy a contar lo que ha pasado para que más o menos comprendan. Hace muchos años, creo que ya lo conté, pero igual lo voy a volver a contar. Hace muchos años yo estaba estudiando hebreo bíblico. Y parte del curso de hebreo bíblico se tenía que comprar una Biblia en hebreo. Entonces yo la compré directamente de allá de Israel y cuando me llegó la Biblia, la verdad que nunca la abrí. Nunca la abrí. Siempre, bueno, la desempaqué y la coloqué en uno de los stands
de mi cuarto de oración, que en ese tiempo tenía un cuarto de oración en la parte de abajo de mi casa. Y bueno, la dejé ahí y la verdad que se empolvó y se quedó años ahí. Nunca la abrí ni nada. Hasta que, como muchos de ustedes saben, el lugar donde estamos ahorita es el cuarto de Gastón. Yo decidí convertir este cuarto, que en algún momento fue un cuarto pues, donde había oscuridad, un cuarto donde se habían empezado a levantar ciertos símbolos paganos, diría yo, figuras medias diabólicas y en fin. Entonces yo decidí convertir este cuarto en un altar, en un lugar de luz. Y acá es donde yo transmito todo lo de Simiente Santa, lo de Perseveradores, lo de Princesa Perseveradora, todo mi contenido. Y no sé por qué, bueno, ahora sí lo sé, pero de pronto un día estaba hablando con mi mamá y cuento estos detalles porque son importantes. Y así como quien guiada, creo yo, bueno, obvio por el Espíritu Santo, pero así como en automático, sin pensarlo bien, mientras hablaba con ella por teléfono, me dirijo a mi anterior cuarto de oración y agarro la Biblia hebrea y la traigo acá, al cuarto de oración de ahora, que es el cuarto de Gastón. Estaba recontra empolvada, recontra. Entonces agarro un pañito, la limpio y bueno, la dejo ahí nada más en las mesitas. Y no la abrí nada. Se quedó ahí por lo menos habrán sido unos 15 días. Hasta que un día, mientras una de ustedes estaba orando, de pronto abro la Biblia y no sé por qué, porque acá tengo muchas Biblias. Tengo la NTV, tengo la Reina Valera, que son las que yo siempre utilizo. Pero no sé por qué se me dio por abrir esta Biblia, que es la que está acá en hebreo. Acá, este es el hebreo original y acá está el en español, pero es una traducción completamente virgen del hebreo al español. Y cuando abro esta parte de la Biblia me quedé en shock, la verdad, me quedé en shock. Y bueno, no sé si es que algunas se acuerdan de ese día, pero yo les dije, acabo de leer algo que me ha dejado en shock y ya después lo tengo que, si te acuerdas, Marcela, sí. Y les dije, y yo necesito averiguar esto porque yo sabía que aquí había algo poderoso, pero, o sea, lo sabía en mi espíritu, pero tenía que interpretarlo porque no lo entendía, la verdad. Y de hecho, le leí el Salmo a ustedes. Pero yo lo desglosé y lo empecé a investigar. Y se los voy a leer para entrar en la carne. Dice Salmo 83, Cántico de Asaf: Oh Dios, no guardes más silencio. No te mantengas inmóvil, oh Dios, porque he aquí que tus enemigos están bramando. Y los que te odian han levantado la cabeza. Se confabulan contra tu pueblo y entran en consejo contra tus atesorados. Han dicho, venid y cortémoslo de ser parte de una nación, para que el nombre de Israel no sea más recordado. Por cuanto se han consultado entre sí, celebrando un pacto contra ti, los de las tiendas de Edom y los ismaelitas, los de Moab, los agritas, los de Gebal, los de Amón, los de Amalec y los filistea, y los habitantes de Tiro, Asiria, también se unió a ellos, fueron el brazo de los hijos de Lot. Hazles como a Midian, como a Sísera, como a Javín, en el arroyo de Sisón, quienes fueron destruidos en Ein-Dor, quedaron hechos como estiércol para la tierra. Haz a sus nobles como a Oreb y Seb, y como Seba y Salmuná, a todos sus príncipes quienes dijeron, tomemos por posesión las moradas de Dios. Oh Dios mío, ponlos como el polvo del remolino, como hojarasca ante el viento, como fuego que quema el bosque y como la llama que hace encender las montañas.
Así persíguelos con tu tempestad y atérralos con tu tormenta. Llena sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Eterno. Avergüéncense y atérrense para siempre, que sean abatidos y perezcan, para que sepan que solo tú detentas el nombre de Eterno, el Altísimo sobre la tierra. Y aquí, mis amadas, les tengo lo que realmente significa. Porque yo leía y decía, esto debe tener un significado poderoso. Y aquí está, y van a ver que lo que el Señor nos ha entregado ha sido algo demasiado poderoso. Aquí está. Este salmo revela los 4 tipos de ataques que buscan arrancar a los hijos del propósito de Dios. Y también las 6 estrategias divinas para derrotarlos. Aquí va el contenido. Prepárense. 1. Ataque principal. Borrarlos del propósito. Y eso es exactamente igual. Dice, venid y cortémoslos de ser una nación para que el nombre de Israel no sea más recordado. Esto es exactamente igual que hoy. ¿Qué quiere el enemigo? Cortar la identidad de nuestros hijos, cortar la herencia espiritual, cortar el apellido profético, cortar el futuro ministerial, cortar el pacto familiar, cortar la sensibilidad a Dios, cortar la memoria espiritual de ellos para que ellos no lo recuerden. En los jóvenes y adolescentes se manifiesta como confusión de identidad, amistades oscuras, relaciones tóxicas, ideologías anticristianas, trauma emocional, fascinación por el mundo, rebeldía, ataques mentales, seducciones afectivas, heridas paternas y maternas no sanadas. Es una guerra de memoria espiritual, de propósito, de nombre y de destino. Las naciones del Salmo 83 representan espíritus que hoy atacan a los hijos. Y ahí es donde quiero entrar. ¿Qué significa Edom? Cuando en el Salmo está hablando y dice, haz como lo hiciste con Edom, como lo hiciste con Moab, como lo hiciste con Amón, es porque cada una de esas naciones representaba algo en el espíritu. Edom representa el odio, el rencor, la raíz de amargura. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Y también eso de los descendientes de Esaú vamos a profundizar en otra clase, que también es algo tremendo lo que el Señor me reveló ahí. Pero Edom, la nación de Edom, en el espíritu representa el odio, el rencor, la raíz de amargura, lo que endurece a los jóvenes contra los padres. Moab, seductores emocionales, relaciones y amistades que desvían el corazón de nuestros hijos. Igual no se preocupen que todos se los voy a pasar. Moab también, o sea, la tierra de Moab también tiene una representación en el espíritu. O sea, hay que tener en cuenta, y ahora mi esposo lo va a explicar mucho mejor, pero hay que tener en cuenta que cuando el Señor manda a Israel a pelear con los ejércitos de las naciones que estaban al lado, eso es en lo terrenal. Pero en lo espiritual eso simbolizaba algo, era un peligro para Israel, porque Israel se iba a perder. Israel si tenía contacto o tenía alianzas con esas naciones que estaban alrededor, el problema era que lo que querían esas naciones alrededor era erradicar el Dios de Israel, era arrancar el propósito de Israel. Por eso es que ahora lo que estamos haciendo es entrar a ver esto como una figura espiritual. Y no es casualidad que el Señor haya querido que yo abra la Biblia en ese salmo y en el hebreo. Continuamos. Amón, ¿qué significa? Violencia emocional, heridas de rechazo, de vergüenza y de baja autoestima. Amalek,
quien ataca al cansado y al debilitado, espíritu que busca a los hijos cuando están vulnerables. Filistea, entretenimiento, distracción, cultura pagana, lo que apaga la voz de Dios. Tiro, comercio del alma, influencias que compran el corazón con aceptación. Asiria, soberbia intelectual, ideologías que quieren reemplazar a Dios. Cada uno de esos espíritus está activo hoy atacando a nuestros hijos. Simiente Santa existe precisamente para romper con esas alianzas. Recordemos que cuando el Señor le entrega la tierra prometida al pueblo de Israel, había una promesa de posesión de esa tierra, pero esa tierra no estaba deshabitada. Esa tierra ya tenía una serie de pueblos, una cultura, una ideología, una serie de dioses propios. Entonces, cuando empieza la conquista de Israel, esa conquista del territorio también asemeja a la conquista espiritual que tenemos que luchar sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, porque aparte de que el Señor ya nos ha dado una salvación, sí tenemos un proceso de conquista sobre esos territorios que el enemigo ganó en nuestros antepasados. Sí. Y cada uno de los reyes que vencieron tiene una connotación espiritual particular. Solo para ponerles un ejemplo, la primera fortaleza que conquista Josué fue Jericó, ¿se acuerdan? Y Jericó tiene que ver con el significado es la luna, ¿no? Y la luna nos trae a memoria las etapas de la luna, ¿no? Y tiene que ver con procesos cíclicos con los que solemos lidiar las personas. Procesos cíclicos como, por ejemplo, la depresión, ¿no? Parece que estamos bien durante un tiempo y de pronto, aparentemente sin motivo, estamos nuevamente luchando contra ese tema. La enfermedad es otro, ¿no? Parece que estamos muy bien y de pronto nuevamente empiezan los dolores. A veces tiene que ver con hábitos, ¿no? Hábitos y vicios como el alcoholismo, que parece que recrudecen, salen, hay victorias temporales y luego caen. Entonces, Jericó es ese simbolismo de cortar con procesos cíclicos que se han repetido en la vida o en nuestros antepasados, ¿no? Tal vez dos personas, dos antepasados no lucharon contra la inmoralidad sexual y el tercero cae, ¿no? Sí. Y comentabas tú en la anterior ocasión cuando hablabas sobre los reyes de Israel, esa sucesión de reyes de Israel nos marcaba cómo cada cierto tiempo se levantaba un rey en victoria, sí, y luego sus hijos nuevamente caían, ¿no? Entonces sí, este salmo es muy interesante porque el salmista nombra todos estos reinados que tienen que ver con procesos de conquista en donde el Señor nos enseñó, nos equipó para poder vencerlos de una manera particular, ¿no? No se repetían las estrategias. Así es. No se repetían las estrategias y justamente porque el Señor no quería que los ejércitos de Israel pensaran que eran sus fuerzas y ellos tuvieron que conocer en determinados momentos la derrota, porque aquella estrategia que aplicaron en guerras anteriores
no le sirvió en la siguiente porque quería enseñar a su pueblo la dependencia de Dios, para que Amén. Dios les revele cuáles son las herramientas, la estrategia para vencer ese pueblo en particular. Y creo que es lo que ahora nos quiere enseñar, ¿no? O sea, pienso que el enemigo quiere levantarse sobre nuestras familias, pero el Señor sigue trayendo para sus hijos esa revelación fresca que viene a luz cuando sus hijos buscan de Él. Y el Señor te revela, te trae una estrategia para ser efectivos, ¿no? Para que no pasemos ahí meses o semanas lidiando con eso, sino que seamos muy efectivos y avancemos. Amén, así es, continuemos. Dios responde, pero presten atención, mis amadas, porque esto es una cosa poderosa. Si la llegas a captar en el espíritu, ya, mira. Dios responde con las mismas formas sobrenaturales que usó antes. Por eso es que me enseñó el Salmo. Estrategia 1. Ahí cuando leí el Salmo dice, confusión en el campamento, versículo 9. Hazlos como a Madián. El salmista está diciendo, como lo hiciste con Madián, hazlo ahora. Dios desarmó a Madián haciendo que se destruyan entre sí. ¿Cuál es la aplicación para ahora, para Simiente Santa? Dios hará que las influencias que buscan destruir a nuestros hijos choquen entre sí, se contradigan, se expongan y se anulen. Entonces, no se preocupen que hay una oración que también también la he formulado para ir directamente utilizando estas estrategias y estas armas. Estrategia 2. Tormenta que paraliza, versículo 9 dice, como a Sísara en el arroyo de Sisón. Está citando otra batalla. Dios mandó una tormenta que atascó los carros del enemigo. Aplicación. Todo plan contra nuestros hijos quedará paralizado, estancado y sin fuerzas para avanzar. Estrategia 3. Ruina total de principados. Versículo 11 dice, como a Oreb, Seb, Seba y Salmuná. Estos serán príncipes espirituales. ¿Cuál es la aplicación? Que los principados que atacan el propósito de nuestros hijos serán derribados por completo. Y ya hemos estudiado esos principados. Baal, Moloc, Astarte, Jezabel, todos esos principados serán derribados por completo. Estrategia 4. Dios los dispersa como a polvo. Versículo 13. Hazlos como el polvo del remolino. Aplicación. Lo que parecía una alianza fuerte que quería arrasar a nuestros hijos se desintegrará como polvo en un remolino. Estrategia 5. Dios prende fuego a la montaña. Versículo 14. Como el fuego que quema el bosque. Aplicación, todo pensamiento, tentación, relación o influencia se consumirá por el fuego eterno de Dios. Estrategia 6. Vergüenza que conduce el arrepentimiento. En el versículo 7 dice, llena sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre. Aplicación, Dios usará convicción, vergüenza santa y confrontación interna para que nuestros hijos regresen. Miren qué tremendo. ¿Algo más? Sí. A ver, vemos cómo acá cada una de estas guerras estuvo la mano de Dios. Amén. Actuando a favor del pueblo de Israel. Así ¿no? es. No fueron la calificación, ¿no? El poder militar de Israel, la astucia de los o cuán ágiles era para ¿no? pelear, las espadas, los caballos, ¿no? Sino fue el poder sobrenatural del Señor dándoles victorias sobre eso, ¿no? Utilizando cosas Entonces, sobrenaturales. ¿qué es lo que el Señor nos quiere traer ahora también? Y a veces es la angustia de todos los padres, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora será que le digo esto a mi hijo? ¿Será que le pido a la abuela que hable para que entre en conciencia, ¿no?
Me hago amigo de los amiguitos, ¿no? Para conquistar su corazón, ¿no? Le hago una cena a la novia, al novio, para tener esa confianza, esa cercanía. Yo creo que el Señor nos está mostrando que no son estrategias de hombres, ¿no es cierto? Que no son... No es sabiduría humana. No es sabiduría humana, que no es una guerra natural, sino es una guerra sobrenatural. En la que tendremos victoria en la medida que podamos anhelar la manifestación de Dios trayendo victoria, y en donde descansemos en el poder de Dios. Porque cuando el ejército de Josué quiso ir a la batalla sin consultar al Señor, experimentó el fracaso, sí, ¿no? Experimentó la derrota. ¿Por qué? Porque el Señor quería, ¿no? Que entendieran, que aprendieran, que gozaran de lo que significa ser el pueblo escogido por el Señor. Así es, sin duda alguna. Ay, espérate que voy a deshabilitar. Ya, ahora sí. Acá hay un decreto profético para nosotros. En el nombre del Altísimo declaramos que ningún espíritu de Edom, Moab, Amón, Amelec, Filistea, Tiro o Asiria tendrá poder para cortar a nuestros hijos del propósito eterno. Y es que cuando entendamos de que estas naciones, entre comillas, realmente es una representación de los espíritus que hoy están operando en nuestros hijos porque quieren cortarlos del propósito. Algo tremendo, y es que el Salmo 83, mis amadas, es un manual de guerra. Eso es lo que nos entregó el Señor. El Señor nos entregó un manual de guerra. Y eso fue algo que a mí de verdad porque pude entender que la Biblia hebrea, como es muy pegada al original, entonces es como que está muy virgen. Y hay cosas que quizás solamente un hebreo o quizás un muy erudito en la Torá puede entender qué significa cada pelea y qué representa cada nación y qué elementos sobrenaturales utilizó Dios para poder pelear contra esos ejércitos. Entonces, el enemigo lo que quiere hacer es borrar la identidad y el nombre espiritual de la generación de nuestros hijos. Y interesante porque en el Salmo empieza con una oración desesperada que dice: oh Dios, no guardes silencio. Dice: no te quedes quieto. Eso es algo tremendo. No se preocupen que les voy a compartir igual todo lo que estamos aprendiendo hoy. Pero Asaf ve enemigos que murmuran, que traman, que conspiran, que se levantan y que hacen alianzas entre sí. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esos enemigos de Israel? Eran hacerlos desaparecer entre las naciones, para que no se recuerde el nombre de Israel. Entonces, lo que el enemigo, que son los mismos espíritus, que lo que quiere hacer con nuestros hijos es arrancarlos, es sacarlos del propósito. ¿Cómo? Ataques a la identidad, ideologías que los confunden, las relaciones que los desvían, amorosas, amicales, un entretenimiento en las redes sociales que los adormece, heridas emocionales que distorsionan la identidad de ellos, influencias externas que quieren borrar su fe, una cultura que quiere que ellos olviden quiénes son. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere
como que insertar en ellos una cultura que haga que renuncien a su fe, que pierdan la memoria de donde ellos fueron plantados y enseñados. El enemigo sabe que si borra la identidad, destruye el propósito. Ahora, las 7 naciones que se mencionan son los 7 espíritus que atacan a nuestros hijos. Y como les dije hace un rato, cuando vimos en el documento, Edom es el resentimiento y la amargura. ¿Y qué es lo que produce Edom? Rompe las relaciones con los padres. Si se dan cuenta, ¿qué es lo primero que pasa? Como Esaú. Como Esaú. Es que claro, porque los edomitas son descendientes de Esaú. Y también tenemos que entrar en eso, que después les voy a dar esta clase también, porque es muy importante, ya que todas las cosas que han ocurrido en la Biblia tienen mucho que ver con lo que ahora pasa, porque está regresando todo, está regresando lo anterior. Por eso es que en Eclesiastés dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Simplemente que cambian los nombres, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, los ismaelitas, ¿qué es lo que produce rechazo y orfandad emocional? Heridas profundas, Moab, seducción emocional. Relaciones tóxicas, amistades incorrectas. Los agritas, confusión de identidad. Todo lo que menciona ese salmo es exactamente lo que está pasando hoy en día. Inestabilidad emocional era Amón, que significa violencia emocional. Otra cosa, autoestima destruida, tenemos a Amalek, que es un ataque a los cansados. Los hiere cuando están vulnerables. Filistea, distracción y mundanalidad. Eso fue lo que se sintió Sansón atraído. Por eso le gustaba tanto las filisteas. Silencia la voz de Dios como Tiro, comercio del alma. Ideologías que reemplazan a Dios. O sea, todos estos espíritus buscan una sola cosa: cortar el propósito de los hijos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con ellos. Ahora, miren las estrategias sobrenaturales de Dios para defender a los hijos, como decía mi esposo. No fueron por las destrezas de sus espadas, ni por lo bien que peleaban. Fue una intervención de lo alto. Fue una intervención de Dios directamente para derrotar a esas naciones. Amadas, es lo mismo que va a pasar ahora. Es exactamente lo mismo. Por eso el Señor me guió a abrir ahí su manual de guerra, y damos gracias al Señor porque se abrió ese manual de guerra. Sí, era yo creo que la intervención de lo alto, pero también era la obediencia de los hijos, ¿no? Sí, también, claro. Era la obediencia de los hijos. Porque, a ver, ¿se acuerdan? Antes de que Josué emprenda la conquista, ¿qué pasó? O sea, hubo una generación anterior que no le creyó a Dios. No. Y prefirió la falsa paz. O sea, prefirió no La comodidad también. No tomar posesión sobre esa tierra prometida. Pero después también, después de David y en lo sucesivo, muchos de los reyes prefirieron una falsa paz. Sí. Y pactaron. Y entonces, claro, a veces nosotros vemos familias de conocidos, ¿no? Que dicen: uy, pero acá su hijo, o sea, parece la familia feliz, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me tocó vivir esta lucha y no allá? ¿Será porque, a ver, en nuestra familia hay un propósito que el enemigo quiere arrebatar? Totalmente. Y nosotros podemos asumir una actitud pasiva
o temerosa de decir, mira, este enemigo es demasiado grande para mí, y sumirme en la desesperación, escuchando la voz del enemigo que me roba la fe. O puedo creerle al Señor, reconocer que esta es una batalla de conquista, de sanidad de mis generaciones, de preservación de mi simiente santa, de ser obediente a la voz del Señor y pelear esta batalla que ya está ganada. Ya está ganada. Eso es que algo que a veces no, o sea, es difícil ahorita sentirlo, sí, ¿no? Sí, es como que está ganada. Pero bueno, para eso estamos, para encender el fuego de la fe todos los días, ¿no? Sí, sin duda. Y es lo que el Señor le decía a José, está ganada, pero pelea igual, ¿no? Y eso es lo que nos manda el Señor ahora, ¿no? Sí, amadas, está ganada, pero pelea igual. Entonces, damos gracias al Señor que nos entrega un manual de guerra en el Salmo 83 en su versión original. Y Asaf le recuerda a Dios, miren, a Asaf en el Salmo le recuerda a Dios cómo venció antes para pedir que lo repita ahora. Amén a eso. Asaf le dice, Señor, así como hiciste en ese momento, hazlo ahora de la misma manera. Entonces, por eso es que Asaf le empieza a detallar a Dios. Mira, así como hiciste acá, así como hiciste acá, así como hiciste acá, hazlo ahora otra vez. Entonces, el Señor dice, en el Salmo dice, como a Madián, Dios confundió y se destruyeron entre ellos. ¿Qué cosa utilizó? La confusión. Estamos hablando del Salmo 83 en su versión original al hebreo, porque van a encontrar diferencias si lo leen obviamente en la versión Reina Valera, Nueva Traducción Viviente. Tormenta que paraliza. Entonces hay que anotar, porque cuando empecemos a orar vamos a tener que usar esos términos. Esa es la idea. Que cuando tomamos la vara, que cuando tomemos el cayado, empecemos a decir, Señor, como hiciste a Madián, como con Madián, que se confundieron entre ellos. Señor, como hiciste con Sísara y Javín en el arroyo de Sisón, mandamos tormenta que paraliza. O sea, ¿se dan cuenta? Eso es justamente eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora cuando oremos. Todo plan que quiera arrastrar a nuestros hijos va a perder poder y se va a estancar y no va a avanzar, porque el Señor envía tormenta que atasca los carros. Destrucción de principados, dice como a Oreb, Seb, Seba y Salmuná. ¿Quiénes son ellos? Eran unos reyes que representaban, ¿cierto? Unos príncipes espirituales. Entonces, Dios destruye las autoridades espirituales detrás de las ideologías y las heridas y confusión. Entonces, eso es lo que tenemos que orar. Señor, como destruiste, como hiciste con Oreb, Seb, Seba y Salmuná, de esa misma manera, hablamos de destrucción para esas entidades espirituales que están queriendo robar a nuestros hijos. Las 6 armas de guerra que Dios usa hoy. ¿Qué usó? Remolino, que dispersa los planes. Dice en el versículo 13, hazlos como el polvo del remolino. Fuego. En el versículo 4 dice, como fuego que quema el bosque. Entonces, nosotros quemamos en el nombre de Jesús las influencias tóxicas que están alrededor de nuestros hijos. Y que sean consumadas las relaciones, pensamientos y deseos que no vienen de Dios. En el versículo 14 dice, como llama que abraza los montes. Limpia todo entorno donde se mueven nuestros hijos. 4, versículo 15 dice, persíguelos con tu tempestad.
Dios va detrás del enemigo con tormenta hasta sacarlos de cada rincón. Rostros llenos de vergüenza santa. Llena sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre. Versículo 16. Mira qué tremendo eso. Pero vergüenza que lleva el arrepentimiento, obviamente. Versículo 17 dice, avergüéncense y perezcan. Obviamente los enemigos, o sea, los espíritus, las estructuras del enemigo, que perezcan. El propósito final de este salmo, en el versículo 18, ¿cuál es? Para que sepan que tú, cuyo nombre es Yahweh, eres el Altísimo. Este es el objeto. Que los hijos regresen, que conozcan de Dios, que reconozcan su nombre y que su propósito se cumpla. Entonces, mis amadas, en el Salmo 83, es un salmo, es una guerra generacional, es un manual de guerra generacional. Es una hoja de instrucción dada directamente por Dios, para nosotros. Es un mapa profético contra las influencias que buscan atrapar a los hijos. Y es un recordatorio del pacto familiar. Para que vean lo tremendo que el Señor nos ha llevado, que nos ha guiado. Y sí, no se preocupen que les voy a pasar el documento, porque de esa manera, cuando estemos orando, hay que aprender a citar todas esas armas y esas estrategias que el Señor nos está mostrando el día de hoy. Sí. Yo creo que y en esa guerra por nuestra descendencia, por nuestra simiente, por los hijos, también nosotros guerreamos por la sanidad completa de nuestra alma, yo creo, ¿no? Porque también estos reyes, como decías, Edom, tienen que ver con la mentira, con el dolor, ¿no? Hay otros pueblos que tienen que ver también con el orgullo, con la rebeldía, ¿no? Otros pueblos tienen que ver con el entretenimiento. Con los dioses que hemos hablado, de acera, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces también, asegurémonos que la plataforma de nuestra siguiente generación también está sana, ¿no? Sin duda. Y en esa lucha que nos vamos a enfrentar, o que ya estamos en ella, también nos dé conquistas en el corazón. Como decía yo, en el caso de Jericó, si hay situaciones cíclicas, ¿no? Que vienen de pronto y uno dice, uy, ¿por qué otra vez tengo acá la depresión? ¿Por qué otra vez tengo la ansiedad? ¿No? Si ya hace meses que no sentía eso. Bueno, vamos a tomar victoria en el Señor para poder también tener conquista y sanidad en esas partes del alma. Considero, mis amadas, que esto que se ha abierto hace unos días, este Salmo 83, porque yo decía, hubiera podido abrir la Biblia en cualquier otro lugar, en cualquier otro salmo, o no sé, en cualquier otro, en el libro de, no sé, de Jueces, en Efesios, o sea, se hubiera podido abrir la Biblia en cualquier otro, pero se abre justo en un manual de guerra generacional. Y es algo tremendo, porque esa es donde entendemos que el Señor nos está respaldando, que Él nos está regalando más armas, más estrategias, que nos está haciendo entendidas de saber cómo debemos pelear. Como decía mi esposo, yo renuncio a toda sabiduría humana.
Yo renuncio a toda estrategia humana. Yo recibo la estrategia del cielo, recibo la estrategia de Dios. Y él, Estrategias del alma, ¿no? claro, porque el alma va a buscar estrategias, va a buscar Que es manipulación. sí, porque a veces uno necesita el consolarse, entonces ya, bueno, como tú dijiste, no, lo voy a invitar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero el Señor nos está diciendo, yo ya peleé esto. Yo ya hice esto antes y lo puedo hacer ahora. Entonces es como que el Señor, yo lo veo como cuando Josías estaba, él asumió, y hemos hablado de Josías acá, cuando él asumió el reinado y se habían ido al templo o ahí como a limpiar y encuentran el rollo y él lo lee y se quebranta y llora, ¿no? Y dice, ¿qué hemos hecho? Entonces yo lo veo como algo similar en que el Señor, que estamos ahí orando y el que el Señor nos dice, toma, así tienes que hacerlo. Este es el manual de guerra. Entonces el Señor nos va llevando de gloria en gloria, porque primero nos da la vara, nos da el cayado, y yo cada vez me voy dando más cuenta del poder que tiene la vara y el cayado, digamos, en el mundo espiritual. A lo largo de la Biblia me he dado cuenta, estaba pensando también en que Moisés, o sea, Aarón había tomado la vara para convertir el agua en sangre. O sea, hay una parte también en el Salmo 23 donde dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, también me va a infundir aliento a mí. O sea, no solamente lo voy a usar para, digamos, pelear por la ovejita, para pelear por mi generación, por mi descendencia, sino a mí me va a dar aliento, a mí. Entonces, es como que el Señor nos lleva a un nivel mayor de entendimiento. Y cuando ya empezamos a aprender a dominar estas armas espirituales, y es como que el Señor dice, bueno, ahora esto, ahora vas a pelear con esto. Entonces eso y yo no lo sabía que tenía que entrar un poquito más a investigar, pero recién lo hice hace como, creo que 3-4 días atrás, porque también sentía que de alguna manera todavía no estaba como habilitada para hacerlo. Siento que los tiempos del Señor son tan perfectos porque Él no nos da una revelación que no podamos sostener en ese momento. Por eso Jesús les decía a sus apóstoles en un momento, les dijo, no les puedo decir más, porque no van a poder sostenerlo. No van a poder. Entonces, si el Señor ha permitido que hoy sea soltado esto, es porque Él nos va a dar el entendimiento. Él nos va a dar el entendimiento para poder entenderlo, aplicarlo, comprenderlo en nuestro espíritu. Seguramente muchas de ustedes van a empezar a meterse más en el Salmo 83, a ver diferentes versiones, a empezar a familiarizarse con estas estrategias de guerra, el remolino, la confusión, todas estas armas de guerra sobrenaturales que él menciona en el Salmo, y que a la hora de poder orar vamos a ser cada vez más precisos. Yo creo, es una convicción que tengo, que el Señor va a acortar los tiempos. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué lo va a hacer? Porque estamos siendo efectivos en la oración. Así es, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz. Estamos haciendo oraciones eficaces. Ya no es una oración, porque yo decía, Señor,
¿Cuánto tiempo pasará? ¿Cuántos años pasarán? No sé, quizás 5, 10, ¿cuántos años? La mamá de Pablo Olivares se la pasó 14 años orando, la mamá de Tales Roberto se la pasó 7 años. ¿Cuánto tiempo pasará? Pero ¿saben qué? Es diferente, porque el Señor ha puesto sobre Simiente Santa un manto. Y porque el Señor está trayendo sus respuestas, entonces no va a ser igual. Y como decía mi esposo también, ¿qué va a determinar eso? A medida que yo ande con ese entendimiento. Que yo también sea capaz primero de vencer a esos espíritus. En la medida en que yo camine en esa integridad. Porque si nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo, Primera, Segunda de Reyes, o Crónicas también, nos damos cuenta que el rey que ascendió al trono, la mayoría hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y la Biblia menciona, por ejemplo, a Asa, al rey Asa, que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero que no logró derribar los altares paganos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no es suficiente con que hagamos lo bueno ante los ojos de Dios. Tenemos que derribar esos altares. Por eso es que el Señor ha permitido que muchos de nuestros hijos se tengan que ir de la casa. Por eso ha permitido que con el dolor de nuestro corazón hemos tenido que decir a nuestros hijos, te vas a tener que ir. Porque tenemos que derribar altares que están ocurriendo en nuestro templo, en nuestra casa. Entonces tenemos que ser entendidos y entendidas. Y a la medida que entremos en ese entendimiento correcto, no porque lo dice Juliana, no porque Juliana dice que, no porque yo lo digo, sino es porque si el Espíritu te revela el entendimiento con el que tenemos que actuar, porque la Biblia lo está. Y dice, el rey, y son muy pocos, son creo que el único que realmente derribó, o sea que fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios y que derribó los altares, fue Josías. El resto, sí, hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero ¿sabes qué? No pudo derribar los altares, que se levantaban a Baal, a Acera, a Moloc, no pudo hacerlo, no quiso, es que eso ya es de meterme en problemas. Y yo me porto bien, pero de ahí a yo ir y derribar los altares, no, eso ahí no más. Y eso es un trabajo a medias. Entonces, si nosotros actuamos con ese nivel de entendimiento y con ese nivel de luz, es ahí donde los tiempos se acortan. Es ahí. Así que, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar para hacer esta primera oración ya con este entendimiento, ya con este manual de guerra que poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Vamos a seguir dándole golpes certeros a la tiniebla. Y yo les aseguro que estos golpes que estamos dándole a la tiniebla van a traer nuevo entendimiento mayor luz. Y después voy a querer tener una reunión con todas las madres de los primogénitos. Todas las mamás que tengan hijos primogénitos nos vamos a reunir aparte. Porque si tú tienes un hijo primogénito que se ha apartado de Dios, tienes que saber esto que el Señor hoy me reveló, que es tremendo. Es una bomba también. Y ¿saben qué? Tiene mucho que ver con los libros, ¿no? O sea, por eso yo valoro mucho, de verdad, los libros de Jonathan Cahn. Los valoro mucho porque ese hombre tiene un conocimiento de verdad que yo digo, Padre, ¿cómo usas a este hombre? Y nosotros fuimos con mi esposo a una escuela del pastor de mi pastor, donde hablaba de los primogénitos, la lucha del primogénito. Y es una batalla tremenda, de verdad, que el primogénito
pelea, digamos, por la familia. Y si tú tienes un primogénito que el Señor lo ha desviado, tenemos que hablar definitivamente, porque hay una estrategia que el día de hoy entendí y que hay que pelearla también. Hay que pelearla. Así que, bueno, mis amadas, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, altísimo, oh Elohim, tú eres Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Hoy, con todas las madres de simiente santa, las que están aquí ahora y las que seguramente se van a conectar después a ver la grabación, hoy clamamos, Señor, como Asaf clamó. Oh Dios, te pedimos, Padre, no guardes silencio, no te quedes quieto, no te mantengas inmóvil. Cuando nuestros hijos están siendo atacados, porque vemos, Señor, cómo las voces del mundo levantan la cabeza contra ellos. Porque hoy, Padre, vemos tecnologías, amistades, relaciones amorosas, pensamientos y distracciones, formas, cosas escogidos contra los que tú elegiste, contra tu simiente santa. Hoy declaramos que nuestros hijos son tu herencia, son tu pacto, son tu semilla. Señor, así como dice en el Salmo 83, así como los enemigos decían, cortémosle de ser una nación para que no se recuerden, para que no recuerden tu nombre, Señor. Hoy cancelamos toda palabra que quiera borrar la identidad espiritual de nuestros hijos. Todo espíritu de Edom que siembra amargura, todo espíritu de Moab que seduce, todo espíritu de Amón que hiere, de Amalek que ataca al cansado, de Filistea que distrae, de Tiro que compra el corazón y de Asiria que exalta la soberbia intelectual. Caen ahora en el nombre del Altísimo. Señor, hazlos como a Madián, confunde sus consejos. Padre, haz con estas influencias lo que hiciste con Madián en tiempos de Gedeón. Confúndelos, enfréntalos entre sí. Señor, haz que sus planes se destruyan solos. Padre, que ninguna alianza oscura se sostenga frente a tu luz. Haz que todo pensamiento, conversación, relación o tentación contraria pierda su poder y su atractivo sobre la vida de nuestros hijos, Señor. Padre, te pedimos que lo hagas como lo hiciste con Císare. Envía tu tormenta, así como enviaste una tormenta en el arroyo de Cisón, que atascó los carros del enemigo. Enviamos ahora tu tormenta espiritual sobre todo plan que quiera arrastrar a nuestros hijos lejos de tu propósito. Que se atasquen los carros del enemigo, Señor, y que pierdan fuerza y que no puedan avanzar más. Destruye también, Señor, a los príncipes espirituales. Padre, como tú hiciste con Oreb, con Seb, con Seba y Salmuná. Señor, así como destruiste a los príncipes de Madián, destruye ahora toda potestad que opera detrás de las ideologías, como Baal, Aser, Astartet, Moloc. Señor, destruye ahora toda potestad que opera detrás de las heridas emocionales, relaciones tóxicas, ansiedad, confusión, rechazo, seducción y rebeldía. Hoy cortamos su influencia con la vara, Señor. Con la vara cortamos esa influencia. Con la vara anulamos su autoridad. Con la vara le quitamos derecho legal sobre nuestros hijos.
Porque la sangre de Jesús, Señor, habla más fuerte. Señor, dispersa, Señor, sus planes como el polvo del remolino, los planes del enemigo. Señor, que todo plan levantado en contra de nuestros hijos se vuelva inestable, se vuelva débil, sin fundamento, como el polvo que el viento se lleva sin dejar rastro. Señor, consume toda obra del enemigo como fuego en el bosque, como dice tu palabra. Que tu fuego eterno consuma, Señor, pensamientos que no vienen de ti, deseos carnales, vínculos con otras personas y atracciones que no vengan de ti, Señor. Que se queme todo lo que quiere levantar montañas de distancia entre nuestros hijos y el llamado que ellos tienen, Padre. Señor, persíguelos con la tempestad. Padre, persigue todo espíritu contrario, con tu tormenta, con tu ira santa. Señor, haz que no quede escondite, hasta que no quede cueva, hasta que no quede refugio para lo que se levantó contra nuestra simiente santa. Señor, llénalos de vergüenza santa para que busquen tu nombre, que sean confrontados, pero para que vuelvan su rostro a ti. Señor, no dejes que nuestros hijos se encuentren placer en el mundo, que tu Espíritu Santo les dé convicción profunda, que sientan el peso santo de tu amor, que su rostro se llene de vergüenza santa, Señor, no para culpa, no para condenación, sino para arrepentimiento, no para destrucción, sino para obediencia, de regresar al pacto. Y declaramos, Señor, el verso final del Salmo 83 sobre nuestra casa y sobre simiente santa, para que sepan que solo tú detentas el nombre del Eterno, el Altísimo, sobre la tierra. Y hoy declaramos sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, sobre nuestras generaciones y sobre simiente santa, que el Altísimo reinará, que tu nombre será conocido, Señor, que tu propósito será cumplido, que tu herencia será restaurada. En el nombre de Jesús. Gracias por esta revelación. Gracias por este manual de guerra, Señor, por nuestras generaciones. Gracias, Señor, por decirnos cómo pelear. Gracias por darnos las estrategias que le diste al pueblo de Israel para pelear contra sus enemigos, que hoy también nos la pones delante de nosotros. Gracias por esas armas espirituales, Señor, que hoy pones delante de nosotros. Y así lo haremos, Señor. Así lo haremos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Tiempo de guerra, tiempo de revelación y de gratitud sobre todo. Tengo un corazón muy agradecido al Señor, porque ¿saben qué? Siento su respaldo, de verdad. Siento el respaldo del Señor de una manera tan hermosa, tan linda. Y le agradezco por todo lo que Él está derramando, por los misterios que estaban ocultos a nuestros ojos y que ahora están siendo revelados. Qué lindo que es el Señor, qué Padre tan bueno que es. Qué lindo.
y mi anhelo es que ustedes lo reciban también y que esto sea para ustedes ese pan fresco, como decía Ingrid, esa pintura que hizo Ingrid realmente estuvo hermosa. Si es que no la han visto, corran a su página para que la vean, también está en mi página. Ese engüento, esas vendas, ese bálsamo de Galat. Es que este manual de guerra, no, es que yo lo veo como que no solo es para pelear por ellos, sino es una respuesta que también nos va sanando nuestras heridas. Porque estamos quebrantadas, tenemos un corazón quebrantado. Pero Él saca las vendas, saca el engüento, saca la pomada, el bálsamo y dice, voy a vendarte. Déjame curar tus heridas. Mira, acá hay un manual. Vamos, estoy contigo, pero déjame también curarte y sanarte. Sí. Eso es hermoso. Sí. Yo siento que hay muchas personas que tienen el corazón roto, que tienen ausencia de paz y gozo. Y yo creo que esa es la primera batalla que tenemos que pelear. Que me acuerdo, en la mañana estaba leyendo al profeta Elías, ¿no? El profeta Elías, que el Señor le manda y le dice, come sí, y bebe, ¿no? Come y bebe. Sí, cuando estaba recontra mal y le dijo, sí, le dio de comer. Sí. Dice que él se despierta y había unos panes y agua. Yo creo que el Señor nos quiere ver fuertes, nos quiere ver gozosos, nos quiere ver con paz. Que sea un ejército, así como de Los Ángeles, así que cuando tienen ahí el himno de... el himno de nuestro himno. Claro, sí, pero así bien parados los soldados. No, que estemos no así... raquíticos. No, claro. No, sino que el Señor nos llene de gozo y de paz. Yo creo que ese es el clamor, ese es mi sentir. Que la primera batalla sea porque el Señor nos llene del gozo y de la paz, que cualquier cosa que nos esté robando eso, que no nos pertenece. Así es, mis amadas, y bueno, espero que esta clase los haya removido y los haya remecido como a mí cuando me empecé a averiguar todo y que haya producido gozo en su corazón. Mañana les voy a pasar el material para que lo estudien, para que lo vean, para que lo anoten. Y yo lo que hago es que anoto a veces también, bueno, ya lo ven en mi cuenta de Instagram, pero anoto las oraciones, las escribo, las guardo, y eso también nos entrena a saber orar, porque algunas de ustedes me dicen, yo no sé cómo orar. Y la mejor forma de saber orar es escribir las oraciones y al momento que tú las vayas como leyendo, entonces el Espíritu te va a ir guiando, te va a ir poniendo nuevas palabras. O sea, no es que hacemos un rezo repetitivo, sino que vamos enseñando a nuestra mente, nuestro espíritu también va enseñando a nuestra mente a cómo orar. Y luego ya eso va a ir saliendo, va a ir brotando de tu espíritu. Así que, bueno, sí, apenas esté la grabación, les voy a pasar la grabación y también les voy a pasar el documento para que lo puedan ver, ¿sí? Entonces, bueno, eso, las abrazo. El día de mañana vamos a estar con los papás y las mamás con sus hijos que tienen AMS, y después va a haber testimonios mañana, ¿ya? Así que si alguna de ustedes desea compartir un testimonio, me puede escribir para decirme, hermana, quiero compartir mi testimonio, y así también hacer un poquito más ordenado para no pasarnos, porque entiendo que hay muchas mamás de Chile, de Argentina, que están 2 horas más allá, son las 10:13,
pero también hay de Japón, hay de España. Entonces, así como que nos ordenamos un poquito más y ya no se trasnochan. También hay que pensar en esas mamitas. ¿Dónde me escriben? En el chat donde estén, me vas a encontrar como Princesa Perseveradora. Ahí me pueden escribir. Ya, o sea, en el chat, ya sea que estés en el chat de interacción o estés en el chat que no tiene interacción, a la hora que vayas a la lista de contactos, ahí vas a ver que sale Princesa Perseveradora, ahí me pueden escribir. Mm. Así que bueno, les abrazamos mucho. Ahí voy a um, aprender, ahí está, los micrófonos para que podamos despedirnos. Buenas noches, que Buenas descansen. Muchas noches. gracias por todo. Muchas Dios gracias, les Dios les bendiga. Gracias, Buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias. Muchas gracias por todo. Bendiciones a Buenas todos. noches. Mía, Ingrid, Marcela, Silvia, Ligia, Keila, Buenas noches, Zuli. Buenas noches. Dios los Gracias. bendiga. Diana, Beatriz, a Inti. todas. Dios las bendiga. Bendiciones. Las bendiga. Descansen, descansen. Buenas Descansen y noches. mediten. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias por la palabra. ¿Cómo se nota que nos tenían silenciadas? Buenas noches. Muchas buenas noches. Que el Señor las bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Juliana. Buenas noches. Chao, Zuli. Adiós. Adiós, adiós. Bye, bye.